Imagínate estar de retiro cuaresmal en el Vaticano. Imagínate acerca de qué reflexionan los miembros de la curia allá en el Vaticano. Bueno, pues todos los años el cardenal Raniero Cantalamessa, franciscano capuchino, que es el predicador de la Casa Pontificia desde tiempos de San Juan Pablo II, está dirigiendo, como siempre hace, sus reflexiones cuaresmales, y este año ha escogido un tema que personalmente me llena de alegría porque es un tema que me apasiona y que sé que es un tema que apasiona a muchos de los seguidores de Semillas para la Vida. Redescubrir el asombro eucarístico es el tema de las predicaciones de Cuaresma del cardenal Cantalamessa este año. Este viernes 11 de marzo, en el aula Pablo VI del Vaticano y ante los miembros de la Curia Romana, el predicador de la Casa Pontificia propuso una catequesis mistagógica sobre la Eucaristía para estas reflexiones cuaresmales que tendrán como objeto la Eucaristía en su etapa actual, es decir, como sacramento. Mistagógica porque su objetivo en la Iglesia antigua era revelar a los neófitos el significado de los ritos celebrados y las profundidades de los misterios de la fe, el bautismo, la confirmación o unción y en particular la Eucaristía. Por ello, explicó Cantalamessa que en las predicaciones serán seguidos de cerca el desarrollo de la misa en sus tres partes: la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y la comunión. Esto con el propósito de permanecer lo más posible anclados a la naturaleza sacramental y ritual de la misma. Y al final se añadirá una reflexión sobre el culto eucarístico fuera de la misa. La Eucaristía, comenzó diciendo, es presencia en la historia del acontecimiento que ha invertido para siempre los papeles entre vencedores y víctimas. Esto porque en la cruz Cristo hizo de la víctima el verdadero vencedor, y así la Eucaristía nos asegura que Jesús está con nosotros, no solo intencionalmente, sino realmente en este mundo nuestro que parece escaparse de nuestras manos en cualquier momento. Nos repite: ánimo, yo he vencido al mundo. En la historia de la salvación, la Eucaristía está presente en el Antiguo Testamento como figura. Está presente en el Nuevo Testamento como acontecimiento y está presente en el tiempo de la Iglesia como sacramento. La figura, explicó Cantalamessa, anticipa y prepara el acontecimiento. El sacramento prolonga y actualiza el evento. Y además, en el Antiguo Testamento, la Eucaristía está presente en figura. Una de estas figuras era el maná, otra el sacrificio de Melquisedec, aquel sacerdote que celebraba o que ofrecía sacrificio con pan. Otra, el sacrificio de Isaac. Con la venida de Cristo y su misterio de muerte y resurrección, la Eucaristía ya no está presente como figura, sino como acontecimiento, como realidad. Lo llamamos acontecimiento porque es algo que sucedió históricamente, un hecho único en el tiempo y en el espacio, sucedido una sola vez e irrepetible. Cristo, solo una vez, en la plenitud de los tiempos, apareció para anular el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Finalmente, en el tiempo de la Iglesia, la Eucaristía está presente como sacramento, es decir, en el signo del pan y del vino instituido por Cristo. Porque la misa renueva el acontecimiento de la cruz celebrándolo, no reiterándolo, y lo celebra renovándolo, no solo recordándolo. La palabra en la que hoy se logra el mayor consenso ecuménico es quizás el verbo representar, entendido en el sentido fuerte de representar, es decir, hacer presente de nuevo. Gracias a la Eucaristía, nos convertimos en contemporáneos del acontecimiento. En la misa, las palabras y los episodios de la Biblia no son solo narrados, sino revividos.
La memoria se convierte en realidad y presencia. Lo que sucedió en aquel tiempo, reiteró Cantalamessa, sucede hoy, en este momento. No solo somos oyentes de la palabra, sino interlocutores y actores de la misma. Es a nosotros, allí presentes, a quien se dirige la palabra. Estamos llamados a ocupar el lugar de los personajes evocados. Sucede que, según el predicador de la Casa Pontificia, la liturgia de la palabra es el mejor recurso que tenemos para hacer de cada vez de la misa una celebración nueva y atractiva, evitando así el gran peligro de una repetición monótona que especialmente los jóvenes encuentran aburrida. Pero señaló que para que esto suceda es necesario invertir más tiempo y oración en la preparación de la homilía. Los fieles deben ser capaces de comprender que la palabra de Dios toca las situaciones reales de la vida y es la única que tiene respuestas a las preguntas más serias de la existencia. Según Rainiero Cantalamessa, hay dos maneras de preparar una homilía. Uno puede sentarse a la mesa y leer el tema con base en las propias experiencias y conocimientos. Luego, una vez que el texto esté preparado, ponerse de rodillas y pedir a Dios que infunde el Espíritu en las propias palabras. Es algo bueno, pero no es una forma profética. Para ser proféticos, dice Cantalamessa, deberíamos seguir el camino inverso. Primero ponernos de rodillas y preguntarle a Dios cuál es la palabra que quiere hacer resonar para su pueblo. Ahora ya no es la palabra de Dios la que está al servicio de la cultura, sino la cultura al servicio de la palabra de Dios. Porque toda la atención prestada a la palabra de Dios por sí sola no es suficiente. Debe descender sobre ella la acción del Espíritu Santo, que se ejerce a través de la unción espiritual presente en el que habla y en el oyente. Tal como asegura San Juan, hemos recibido la unción del Santo gracias al bautismo y la confirmación, y para algunos, a la ordenación sacerdotal o episcopal. Pero esta unción, sin embargo, es como un ungüento perfumado encerrado en un jarrón. Permanece inerte y no libera ningún olor si no se rompe y no se abre el jarrón, como sucedió con el jarrón de alabastro roto por la mujer del Evangelio, cuyo aroma llenó toda la casa. Depende de nosotros, señaló, eliminar los obstáculos que impiden la irradiación. No es difícil entender lo que significa para nosotros romper el jarrón de alabastro. La vasija es nuestra humanidad, nuestro yo, a veces nuestro árido intelectualismo. Romperlo significa ponerse en un estado de entrega a Dios y de resistencia al mundo. Por tanto, pidamos la unción antes de que nos estemos preparando para una predicación o acción importante al servicio del reino. ¿Por qué no decir alguna vez, o al menos pensar dentro de sí: unge mi corazón y mi mente, Dios Todopoderoso, para que pueda proclamar tu palabra con la dulzura y el poder del Espíritu? Planteó Cantalamessa, que también hizo presente la necesidad de la unción, no solo para que los predicadores proclamen eficazmente la palabra, sino también para que los oyentes la acojan. De hecho, dice el evangelista Juan, habéis recibido la unción del Santo y todos tenéis conocimiento. La unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os instruya. Por eso, aunque no es que toda instrucción exterior sea inútil, Cantalamessa finalizó haciendo bien presente que, tal como dice San Agustín, es el maestro interior quien verdaderamente instruye. Es Cristo y su inspiración los que instruyen. Cuando falta su inspiración y su unción, las palabras externas solo provocan un alboroto inútil. Esperamos, concluyó, que aún hoy Cristo nos haya instruido con su inspiración interior y mis palabras no hayan sido un ruido inútil.
Los próximos sermones de Cuaresma tendrán lugar los viernes 18 y 25 de marzo y 1 y 8 de abril de este año. Estaremos al pendiente porque realmente simplemente esta síntesis de lo que fue toda la predicación de Raniero Cantalamessa este viernes es ya digna de repasarse, de tomar nota, de aprenderse. Un tema verdaderamente fascinante, expuesto sin duda por uno de los mejores predicadores de nuestros tiempos. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Te recuerdo el seminario en línea Comprendiendo las liturgias del Santo Tríodo Pascual el próximo 7 y 8 de abril, un curso en 2 sesiones verdaderamente fascinante en que te explicaré como nunca antes te habían explicado cada una de las liturgias del Santo Tríodo Pascual. Quienes han participado de estas conferencias en el pasado coinciden en afirmar que después de eso, su participación en las liturgias de Semana Santa nunca ha vuelto a ser la misma. Te invito a constatar tú mismo esta experiencia asistiendo a este seminario virtual impartido a través de Zoom. Mayores informes e inscripciones en el sitio semillasparalavida.org/conferencia. Es un curso que está causando mucho interés, el cupo es limitado, te sugiero que te inscribas cuanto antes. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.